Siempre le comento que tenemos la suerte en el Colegio de la Frontera Norte que nos visitan personajes notables. Hoy tenemos la fortuna de tener esta breve conversación con una personaje que admiramos mucho, que ha hecho unos trabajos muy interesantes, como lo es Juan Carlos Rulfo. Así es que le pedimos que nos acompañe a esta conversación aquí, en Diálogos desde la Frontera. Bien, yo soy Rocío Galván, este es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde el Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y hoy tenemos la fortuna, la suerte de que esté con nosotros Juan Carlos Rulfo, director, productor, fotógrafo y promotor de cine documental. Forma parte del grupo de cineastas que han propuesto nuevas formas de narrativa documental en México. Ha sido ganador de 5 premios Ariel, del Gran Premio al Jurado al Mejor Documental Internacional en Sundance, así como de otros importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Conocido mucho por su trabajo en El Hoyo, 2006, Los que se quedan, en 2008, y Del olvido al no me acuerdo, de 1999. Bueno, tiene muchísimos trabajos también muy interesantes, y hoy aquí en el Colegio de la Frontera Norte, dentro de la gira de Ambulante, nos vino a presentar el documental Vinizá, los seres de las nubes. Es de 2024, pero antes de iniciar esta conversación, decía usted que, no sé si hablarte de tú o de usted, pero decías que apenas ahora se está dando a conocer este trabajo. Sí, bueno, terminar una película es complicado, nos llevó más o menos unos 6 años, o no, más o menos, bueno, muchos años, unos 4 o 5 años, cruzando una pandemia, cruzando un terremoto del 2017, pero además la promoción también es compleja. En estos tiempos hay toda una nueva generación de cineastas, de nuevas películas, de nuevas formas de hacer, y tú estás en esa competencia y tienes que abrirte espacio como puedas para tratar de proponer nuevas narrativas. Y esta película, bueno, no es sencilla y trata de buscar esos espacios, por eso cuesta trabajo. También, bueno, las carteleras comerciales pues son difíciles, no se trata de meter esta película que no es El Hombre Araña, no es Avatar, no es ese tipo de cine. Es un cine mucho más evocativo, mucho más contemplativo, y tienes que encontrar un espacio. Y yo creo que Ambulante, la gira Ambulante ha sido excelente para tratar de abrir, como Ambulante lo hace, es andar en todas partes del país y tratar de encontrar ese público, y también a uno le sirve por tratar de entrenarte, saber cómo lo ven, cómo es la experiencia de presentación de una película así con el público, ¿no? Con las audiencias. Y en ese sentido, cuando termina la gira, ya te sientes más preparado para tratar de encontrar el camino que a una película así le corresponde. Es muy triste y sanguinario lanzar una película tal cual como nace al ruedo de la comercialidad sin estar preparado en ese sentido, ¿no? Ahora ya me siento mucho mejor, más seguro, siento que es una película sólida, que tiene con qué, y también hay un discurso para poderme presentar a la audiencia, ¿no? Y eso es importante. Hace unos momentos decías, cuando conversabas con las personas que tuvimos el gusto de verla, que en un principio tu fin era hacer como un pequeño homenaje o un gran homenaje a Toledo, pero que cuando te diste cuenta de toda la riqueza que había, entonces ya solamente fue, ¿qué podemos? Porque sí es un homenaje también, o sea, de todas las formas posibles es también un homenaje a este gran artista que fue Toledo. Pero bueno, todos los personajes que sustentan este material son, decíamos, personajes muy poderosos. Cada uno de ellos podría ser toda la historia completa. Así es, y bueno, es que hay una evolución desde que te invitan y hay una primera idea a luego cuál es tu propuesta creativa, porque hay quienes tienen la posibilidad de ser muy, tal vez, tienes que saber hacer un biopic, una película sobre la biografía de alguien, tiene lo suyo. Yo nunca he hecho como tal eso, tampoco he hecho bodas, tampoco he hecho cosas más mundanas, por decirlo así. Me gusta y me dejo llevar por los encuentros casuales y por las sorpresas. Y cada proyecto es eso. Entonces dejarte llevar por esa posibilidad me encanta. Es cuando tú aprendes y cuando finalmente sientes que el medio está vivo, ¿no?
Y en ese sentido, pues el encuentro con personajes inhóspitos o increíbles o desconocidos, pues es algo que abona mucho al personaje. En este caso creo que Toledo sale mucho más enriquecido precisamente por ver viva la fuente de la creatividad, de los colores, de los personajes, de las voces, del idioma, porque está narrado en zapoteco, en donde ves que pues, Toledo tuvo la suerte de ser quien es y de ser conocido por su obra, por todo lo que hizo como luchador de causas de defensa del territorio oaxaqueño y de la ciudad de Oaxaca y de los museos y todo lo que logró hacer, ¿no?, en vida, independientemente de su obra como pintor. Su activismo ha sido reconocido en todas partes. Pero hay mucha gente en todo el mundo, ¿no?, que de alguna manera está haciendo esto y que cuando tú, en la voz de Toledo, tratas de hacer una pequeña recopilación, te das cuenta de todo lo que finalmente lo abraza, ¿no? Él tuvo la suerte de condensar en un cuadro una serie de emociones y de propuestas visuales y texturas y colores, emociones, pero cuando de repente ves la gente que está alrededor de él, la posibilidad de esa región, es como desarmar esa pintura y entonces ves gente, voces, y uno se desdobla. Y empiezan a salir monstruos, bichos, historias. Es como abrir una cajita llena de sorpresas y bueno, ahora ciérrala a ver qué haces. No puedes. Y bueno, esta película es un poco esa sorpresa que uno se llevó bajo el pretexto de Toledo. Es decir, era minimizarlo si nos quedamos solamente con la imagen de un homenaje a Francisco Toledo por hacer una biografía, ¿no? Creo que la biografía de la gente es mucho más rica que lo que aparentemente es. Pues tú hiciste de alguna manera la biografía de tu padre, con ese material que hiciste de cómo vas a entrevistar hasta tu propia mamá y vas a recorrer los personajes en Jalisco, de cómo se acordaban de Juan Rulfo, ¿no? Y quién era. Eso a mí me pareció una manera preciosa de reconstruir este homenaje a tu padre. Y de alguna manera ese es el entrenamiento, en que empecé a entrarle a saber quién era, porque cuando murió, hace ya 40 años, no sé cuánto tiempo vamos a ver esta cápsula, pero ahora podemos decir que en este año se cumplen 40 años desde que se nos fue. Y llevo 40 años aprendiendo esto, de salirme con la mía, yéndome por el otro camino, en vez de irme por la autopista rápida de ¿quién es fulano de tal? Ah, pues un escritor fulano de tal o un pintor. No, ¿qué hay detrás de este universo? Entonces creo que una persona es como una especie de multimedia o transmedia, en términos modernos, ¿no?, que tiene muchas caras y que es imposible verlo unilateralmente o en una sola línea, ¿no? Tiene muchas líneas que todas se van entrecruzando. Y cuando abres esa caja que te digo de lo que es la posibilidad de este personaje, en este caso mi padre, sigo sin acabar, sigo todavía descubriendo, sí. Y para mí es un gran alimento y un gran pretexto como para hacer esta película de Toledo, o la tuya, o la que quieras. Ajá. Debe ser muy difícil, y creo que vamos a hacer una pausa, debe ser muy difícil para una persona como tú, lo que dices, abres la caja, ¿en dónde frenar todo lo que está saliendo de esa caja, ¿no? Porque en esta película a mí me inquietaba mucho cuál iba a ser el final de este material que acabamos de ver. Yo dije, ¿cómo va a terminar? O sea, totalmente impredecible, que es algo que a veces buscamos mucho, porque lo predecible nos parece a veces aburrido. Pero bueno, vamos a regresar después de esta pausa en esta conversación aquí en el estudio de Diálogos desde la Frontera.
Pues hablaba de los finales, ¿no? En este caso, ¿cómo decidiste o cómo decides terminar todos los trabajos que yo he visto de tus documentales? Sí tienen mucho sentido. Es que cuando una película te deja reflexionando, creo que hizo su trabajo, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Sí, no acabas de entenderlo finalmente. O sea, tienes que cerrarla porque hay que acabarla, pero te quedas un poco en ese track. En este viaje aquí a este espacio geográfico de Tijuana y en este viaje aquí al colegio de la frontera norte, de repente vuelvo a ver la película y me vuelven a preguntar sobre otras películas, así como me estás hablando de otros trabajos de mi padre y así. Uh-huh. Y es como volver a analizar cómo es que fueron esos trabajos, a dónde me llevaron. Y sigue siendo muy, muy poderosa la actualidad de que sigue viva la flama que hizo posible ese trabajo. Quiere decir que no se acabó, quiere decir que sigue vivo y que tuvimos que cerrarlo porque había que acabarlo. Teníamos que dar un resultado. En este caso, Vinizá, Los seres de las nubes, pues es un viaje que todavía no acaba de cerrar en mí, que todavía lo estoy, como te decía, descubriendo, pero que también estoy consciente que una película te dice para dónde. Tal vez al principio no sabes, y tal vez tienes que explicarla cuando estás haciendo un planteamiento. Esta película es sobre Toledo, y empieza en las texturas de su espacio natural y terminará en la mitología de lo que es la geografía que vivió. Pues tal vez, pero en medio, ¿qué va a pasar? No sé. A lo que voy es que creo que cuando te avientas este clavado al vacío, estoy seguro, y es cosa de paciencia, que finalmente la película te va a guiar y te va a decir a dónde terminar. Es como un escritor, si no empiezas a escribir, nunca vas a saber a dónde te va a llevar el personaje. Si no empiezas a filmar, no vas a saber si estás perdido o no estás perdido, pero más vale que te pierdas pronto a esperar a que todo va a salir bien. Entonces, es muy angustiante, es muy desesperante, no sabes muy bien si vas bien o no, y finalmente ocurre ese espacio en el que esta chica, Diyasá, se mete al mar y se acabó. Porque finalmente de ahí venimos, ¿no? De ahí viene este personaje que está enlodado, que viene finalmente de la tierra, de donde nacen la ceiba, donde está el cocodrilo, donde está esta humedad que hace que crezcan las cosas, y finalmente se van otra vez a la tierra donde estarán enterrados, quién sabe hasta cuándo. En fin, hay muchos símbolos, pero al final de cuentas creo que sí es importante esta intuición donde te deja llevar hacia posibles finales, y todas han sido así. A veces tú piensas que vas a empezar con esa toma y resulta que es el final. Es cosa de cómo se van armando las historias. Dijiste 3 cosas en esta conversación que tuviste con las personas que vimos la película. Dijiste que todos somos Vinizá, los seres de las nubes. A mí me pareció increíble esa parte cuando te preguntan que quiénes son los seres de las nubes y tú dices, pues somos todos. Y luego esta otra palabra que es muy recurrente de territorio, por todo lo que ocurre en el escenario de este trabajo que nos presentas y que finalmente pasa en todas partes. Y lo tercero, hablaste de la fortaleza de esta nación, porque dentro de Vinizá viene esta situación de si los españoles, si esto, si aquello, si el territorio, si defendemos adecuadamente el territorio, y luego, bueno, estás en la frontera con todas estas cosas que a veces nos molestan y nos indignan. Pues es un poco eso, la noción de dónde estamos, ¿no? Es tan grande el país y esto está en el extremo contrario a donde estamos ahora, con esta frontera y con... Hay tantas posibilidades que ¿cómo le haces para poder unir todo, ¿no? ¿Cómo le haces para poder abrazar? Y es cierto, o sea, usa un término ya de una manera muy a la ligera, o sea, la lucha por el territorio. Pues sí, pero creo que minimizas un poco tal vez las cosas, cuando finalmente se nos olvida que creo que es importante trabajar nosotros. Trabajar nosotros con esta conciencia de lo que tenemos, de lo que somos. Que creo que estamos un poco perdidos en ese sentido, ¿no? Digo, lo estoy contando porque a mí me pasó. ¿Cómo yo puedo manejar una historia en un territorio que no conozco? ¿Cómo puedo hablar de ti si no te conozco y
necesito yo analizar primero mis reacciones ante ti. Entonces ahí merece un diálogo muy profundo entre uno y el otro, ¿no? Hubo muchos diálogos, muchas horas, muchas conversaciones, muchas noches de desvelo, muchas angustias y decir, bueno, ¿qué tengo yo que decir de una tierra que no es la mía? Yo vivo en la Ciudad de México y medianamente conozco mi cuadra, pero no sé qué está pasando en Juchitán, ahí a un lado de Tehuantepec, en medio de toda esta gente. Me siento, pero el tamaño es lo de menos. No soy nadie para poder decir lo que son. Imagínate. Entonces me engancho a la ayuda de estos personajes increíbles, como mucha gente está aquí en este país, como homenaje a la gran riqueza que tenemos, ¿no? Y yo creo que es importante hablar de eso cuando todos los días nos están hablando de lo terrible que está todo. Fuera de México tú nada más oyes violencia, corrupción, torretas rojas y azules, violaciones, muertes, y ¿a poco eso es? ¿Realmente? O sea, sí pasa, pero si lo pones en la balanza, yo creo, e insisto, que es mucho más poderosa la noción de la fuerza que hay de la gente para crecer, que eso que todo el tiempo nos están diciendo los medios qué es lo que ocurre, ¿no? Por supuesto es fuerte, el crimen organizado. ¿Y qué pasa con la sociedad organizada, o la cultura organizada, o las conciencias organizadas? ¿Podemos organizarnos o no? Yo creo que una película es un sistema de imágenes que tratan de buscar esa organización para darte a ti una señal, un camino. Creo que pensando de esa manera, pues puedes construir un discurso y tú como espectador te lo puedes llevar y decir, sí, tiene sentido, ¿no? Y además Juchitán, los juchitecos, con toda esta situación tan específica dentro de todo el territorio del estado al que pertenece Juchitán, ¿no? Como dices eso, pero también Tijuana y también Baja California, donde quiera que estés, los series, este es un universote que no está contado. No. No hemos contado muchas historias, casi la mayoría, todas, de todo este país. Por lo que escucho, estás ya pensando o ya tienes trabajando tu próximo proyecto. Pues me atrae mucho lo que pasa por acá. No nada más por la frontera, esa ya la dejo ahí, ya qué, ¿no? Pero pues sí, ya qué. Sí, está ahí y cada vez está más, pues, de otro color y con distintas formas, pero lo que está pasando en esta frontera, en este lugar, en estas comunidades, en estos paisajes, es increíble. O sea, yo no puedo dejar, me atrae muchísimo estar aquí, estar en el norte, en toda la frontera, y conocer más de lo que ocurre en un espacio que es el límite del país, tanto para allá como para acá, como hacia las costas, como hacia las montañas, como hacia las comunidades más alejadas, pero siempre tratando de encontrar el discurso, qué yo puedo hacer para entenderlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a hacer pausa y regresamos con la última parte de esta conversación hoy aquí en Diálogos desde la Frontera. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, se termina esta conversación con Juan Carlos Rulfo y me quedo pensando que alguna vez tú declaraste
que creaste tu trabajo del hoyo porque veías todo lo que pasaba con la congestión vial y todo eso, y de pronto te vino a la mente quiénes están haciendo esta obra, quiénes están trabajando, y te fuiste a hacer este material que realmente nos hizo ver algo que nunca pensamos. Estamos viendo una obra en construcción y nunca nos ponemos a pensar y cómo serán las vidas de quienes están construyendo esto. Entonces fue un trabajo muy interesante. ¿Te pasa lo mismo con todo lo demás? O sea, de repente volteas, ves algo y dices, quiero hacer una película, un documental sobre esto. Dejámoslo como película. Ajá. Ah, sí, porque yo también quería preguntarte la connotación esta de película o documental. El documental a veces está un esquema muy cuadrado, ¿no? Sí, hay un estigma por parte del público y la audiencia, pues, de que si te dicen documental, qué aburrido. Son datos, cifras, propuestas sociales o cosas por el estilo, cómo narran los animalitos. Bueno, sí, son fantásticos, a mí me gustan mucho, pero yo creo que el cine es más complejo que esa descripción, esa manera ese sistema de entendimiento. Entonces, yo le diría que es una película, primero es una película documental, pero al mismo tiempo es cine, porque estás construyendo una narrativa con un lenguaje cinematográfico y todo. La diferencia es de dónde sacas tus personajes, tus temas y dónde trabajas. O sea, a mí me gusta buscar personajes de la vida real porque siento que ni de chiste se me ocurriría cómo inventarlos, cómo imaginarlos. Si tienes que escribir un guión e inventar personajes, los personajes que están en la realidad son muchísimo más poderosos. Ya lo dice la famosa frase, la realidad rebasa la ficción completamente. Y no es que no crea en la ficción, me gusta mucho, pero hacerla con documental, hacerla más bien con la realidad. Y en ese sentido, pues esta realidad te enseña muchas cosas y te ayuda a inventar formas de narrativas. Ya son medio ficcionadas. Entonces, lo que estoy intentando hacer sí es medio ficcionar las formas de solucionar las narrativas que están en mis películas. Entonces, más que tener una entrevista a fulano de tal que te está explicando cómo es el pueblo Vinizá, pues más bien lo ves en acción haciendo cosas y con ellos juegas y haces propuestas sonoras y de acciones distintas. De tal manera que en un momento determinado te vas a preguntar, ¿y dónde está el dato? ¿Dónde están las cifras? Pues no las hay porque no se trata de eso. Y en ese sentido la audiencia a veces se medio pierde porque dice, bueno, pero era un documental, ¿no? No, pues no es un documental clásico, es más experimental si quieres, ¿no? O incluso cine. Y como cine, en la evolución de su forma de construirse, pues hay formas de crecer. Y eso es donde estoy, donde me gusta, ¿no? Entonces, le dicen documental o documental creativo sí, documentales creativos, porque juegan de esa manera. Porque hay que ponerles un nombre, ¿verdad? O sea, a veces uno se pregunta por qué le tienen que poner un nombre. Entonces, bueno, dejémoslo como película. Ya no sé qué me preguntaste, tu vida, bueno, te preguntaba fuera de la entrevista que si decidiste desde el principio este zapoteco que se habla a lo largo de todo el trabajo de Vinizá. Y bueno, a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a preguntar, pero debe de haber 20,000 razones por las cuales tú, que dirigiste este trabajo, pudieras decir, véanlo. Realmente, ¿qué hace feliz a un director de cine como tú? A una persona que además estuvo a cargo de la fotografía, que la fotografía está bellísima, porque es lo mismo que a veces uno le pregunta a un escritor, ¿verdad? ¿Qué te hace feliz? Que te lean miles de personas, en ese caso a ti. Voy primero con lo del zapoteco y estas otras dos preguntas, ¿no? Las razones por las cuales Vinizá es importante verla. Bueno, la razón principal por la cual me gusta lo que ocurre con Vinizá es que en el espectador surgen preguntas y surgen muchas cosas que hacen que la película estalle hacia todos lados. Si fuera una película cerrada, algo muy concreto, que habla sobre un territorio y hay cifras y con cosas súper concretas, la película se acaba allí. Y tú te llevas un dato y una cifra y punto. Pero aquí creo que la película está viva y siguen pasando cosas y cada vez que la ves resurge y nace y vuelve a explotar según tu estado de ánimo y tu conocimiento de quién sabe qué. Está en zapoteco porque finalmente también hay una melodía, hay una riqueza, hay una forma
Una poesía. Una poesía de cómo se escucha. Y esto que hablábamos también del misterio de estar en un país que es multicultural, multiétnico y tiene una cantidad de idiomas y de propuestas emocionales y culturales brutal, ¿no? ¿Por qué lo voy a emparejar con el castellano? Y donde además ves que la gente está haciendo un esfuerzo por comunicarse contigo en castellano. Digo, no. Al revés, dame a mí chance de poder proponer en base a tu universo lo que hay que decir, ¿no? Y curiosamente eso es algo distinto a lo que se hizo durante muchos años en este país y en muchos países. Hay que matar las culturas originales, hay que estandarizar, porque si no, no funciona el progreso. Cuando yo creo que el progreso es exactamente, vamos a destapar, a descubrir a nivel arqueológico lo que hay detrás de todas las capas que hemos hecho, puesto encima de todas estas culturas, de nosotros mismos, de nuestro entendimiento para poder ser mejores personas. Y en ese sentido sí creo que el cine tiene que abrir esas ventanas que tienes en la cabeza para poder surgir a este exterior y conocer mejor tu país, ¿no? Tengo una curiosidad. ¿Cuántas veces ves una película hecha por ti? Bueno, cuando estás editándola a diario muchas veces. Sí, claro. Pues, editar 20 segundos, ¿cuánto te cuesta, no? Y ahora estoy viviendo un momento que es muy interesante, que es que estoy cumpliendo 30 años de trabajo cinematográfico, cosa que me enorgullece. En este año se están cumpliendo 25 años de una película que se llama Del olvido al no me acuerdo, 20 años de la película En el hoyo, y esa pincelada o ese condimento hace ver las cosas muy diferentes. Es decir, el tiempo, soportan el tiempo. Son películas que no envejecieron. No. Y creo que Vinizá tampoco va a envejecer, y eso me da mucho gusto. La prueba del tiempo ya pasó sobre aquellas y esta tiene ese condimento también ya implícito, lo cual hace que esto va a la respuesta de que cuando las vi me sentí muy contento y muy orgulloso porque están vivas. Y creo que Vinizá va a pasar lo mismo a pesar de que la vuelva a ver. Hay unas que gozo más que verlas que otras, sí. ¿Tienes tus consens? Sí, tengo mis consens. Y aprendo a consentirlas gracias a la audiencia que me dice lo que ve. Y eso es muy importante para mí. No sabes cómo te agradezco esta conversación, que hayas tomado estos minutos para estar con nosotros, por aquello de la memoria y por aquello que es importante saber que algún día estuviste sentado aquí en este estudio y platicaste con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que el tiempo diga lo que tenga que decir. Y como siempre agradecer a todo este equipo que hace posible el programa, Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio, nuestros becarios Iván Morales, Arturo Ruiz y Fabián Ayala, en el cuidado de los audios, también al equipo de fotografía, a Carlos. Muchísimas gracias y lo esperamos en el próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera.